Qué bueno. Ya, qué bueno. Sí, eso te quería comentar. Que eso fue como... nuestra vecina. Está por ahí. Ya, Mari Compuche. La idea sería compartir elementos de nuestro trabajo en un espacio de confianza. Cómo reunir en un mismo espacio experiencias y trayectorias diversas en torno a la posibilidad de colaborar en el contexto de una autogobernanza mapuche, en la modelación de vías, de estrategias, de herramientas para la autonomía y la resiliencia económica. We hope for connection among people who want to become more autonomous and more resilient. And I think this day today represents that, and it's so wonderful. I want to thank you again for bringing different communities that share similar goals together for this discussion today. Mi procedencia es del Alto Biobío, del territorio pehuenche, y llevo en Nehuen hace 10 años trabajando, y como institución la principal labor que nosotros hemos tomado, porque es una decisión institucional, es hacer un trabajo en territorio mapuche, con gente mapuche, y restaurando, recuperando el mapuche momién, dándole un valor, dándole un enfoque de derecho, que es parte de nuestros derechos, vivir como mapuche. El mapuche momién es un aporte a esta crisis. O sea, hay que repensar lo que estamos haciendo con nuestra vida, con nuestro entorno, nuestras prioridades, nuestros énfasis también en lo que hacemos, en lo que estamos pensando, en lo que estamos sintiendo, en lo que estamos diciendo. Nosotros pensamos que el derecho político máximo que hoy día hemos logrado los mapuches, pero a nivel internacional, que está estampado en la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, donde dice que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación, y en virtud de ese derecho libremente pueden promover su economía, su cultura, su política y todo. Pero eso, bajarlo a la práctica, es lo que hemos estado haciendo. Por eso que a mí me interesó mucho lo que hacen en Gallipulli. Que Yugún, ¿cierto?, viene de un concepto de ayuda, de ayudarnos, de colaborarnos, y Reclubún es de apoyarnos. Si tengo algo, ¿cierto?, donde no tengo, me siento solo, necesito apoyarme en alguien o en algo para poder continuar tal vez con mis logros, con mis objetivos. Desde ahí entonces viene este trabajo que venimos haciendo ya desde hace 5 años. El primer año fue un año piloto para ver si resultaba o no resultaba este trabajo. Y ya el LOF venía trabajando desde hace rato también distintas motivaciones que tiene el LOF, ¿cierto?, para poder crear esta autonomía que tanto se habla y se pregona. Entonces nosotros partimos desde el proceso de que si queremos autonomía a nivel macro como de nación mapuche, también debemos partir desde nuestro núcleo más pequeño, como es la autonomía a lo mejor alimentaria, por ejemplo, la autonomía económica, y así una serie de autonomías más en distintos ámbitos. Por lo tanto, yo recuerdo que ya se venía hablando en mi LOF, particularmente este concepto de autonomía económica. Siempre la gente se quejaba mucho de qué vamos a hacer, qué hacemos cuando nosotros necesitamos una ayuda, por ejemplo, económica. Vamos a una institución y nos cobran el doble, el triple, y aún así quedamos endeudados para el resto de la vida. Entonces la gente siempre habló de querer tener algo propio. Y bueno, a partir de ahí, ¿cierto?, comenzó este trabajo de Alison con Ignacio, ¿cierto?, que nos conocimos a ellos y el LOF lo invitó
a participar de este proceso y crear una especie de investigación para ver qué es lo que el LOF tenía, ¿cierto?, como base para empezar un proyecto económico, un proceso económico. Y a raíz de eso, bueno, resultó este trabajo que es Keyugun y Rekolubun, y desde ese momento, bueno, comenzaron trabajando dos lamieres del LOF, y yo me uní al segundo año ya, pero el primer año igual fue una experiencia muy bonita, donde participaron desde los más adultos, que son nuestra base, ¿cierto?, de conocimiento, y los más pequeños también. Por lo tanto, eso fue como el primer año de investigación. El segundo año fue de piloto, como les decía, donde las primeras personas que se involucraron en este proceso fueron las personas adultas. Entonces, para nosotros como jóvenes que estábamos ahí fue un proceso muy importante, porque la gente adulta estaba confiando en sus jóvenes. La gente creyó, la gente respondió. Entonces, como tuvimos un muy buen ciclo, la gente dijo no. También dijeron, eso debe continuar porque nos ayuda. Este recurso no se va a otro lado, es un recurso que está dentro, es nuestro recurso y es lo que está votando, por lo tanto sigamos. Entonces dijimos ya 2 años, 3 años, pero resulta que la gente cada vez iba teniendo mucho más satisfacción porque es algo que le ayuda, algo que le fortalece su economía para poder crear su también microeconomía a su vez. Entonces hay cosas que se han ido ampliando y esa creo que es la satisfacción y como el elemento fortalecedor que tiene esta herramienta de microfinanza que llegó a colaborarnos Alison Ignacio desde Maple. Así que nosotros también muy agradecidos y la gente del LOF también siempre reitera su agradecimiento con esta situación que llegó como a adaptarse también a lo que el LOF quería. Nosotros somos una organización completamente autónoma comunitaria porque no estamos ni regidos por una organización occidental como lo es a lo mejor, no nos controla el Servicio de Impuesto Interno, ni la Superintendencia de Valores, ni nada de eso. Entonces es algo que nosotros manejamos dentro. Cada comunidad, cada cultura tiene su manera de desarrollar su propia economía basado en su autogobierno, su sabiduría ecológica y entendiendo que también hay contextos de autogobernanza. En nuestro caso, las autoridades tradicionales era lo más importante para nosotros, cómo los recursos locales pueden contrarrestar las amenazas de una economía amenazante. Entonces, y eso realmente sabemos nosotros, ya no hay una razón porque en Chile hay manifestaciones, hay razones porque en otros países igual hay un desbalance tremenda, porque realmente la economía no está funcionando, la economía global no está funcionando, porque no coexiste con la tierra. Entonces, ¿qué significa tener una economía que coexiste con la tierra? Y eso es algo que pienso yo, no sé si hablo por Ignacio, pero sí, que lo tenemos que trabajar juntos, porque es necesario para las futuras generaciones. Y es en este contexto, digamos, en el que se nos invita a participar, a hacernos parte como asesores, como aliados en la construcción de esta herramienta de autofinanciamiento que debía operar y ha operado en el contexto de esta reconstrucción del autogobierno territorial. Entonces, después de 5 años de funcionamiento y de acompañamiento, digamos, por Maple, hemos, digamos, y a través de diálogos, digamos, entre nuestra organización y el equipo de gestión y las autoridades tradicionales, se ha determinado que era tiempo de evaluar los impactos de este modelo en la vida cotidiana de quienes habían sido parte de esta experiencia, como un paso previo para poder difundir esta experiencia y eventualmente replicar. Genial que ustedes puedan desarrollar esto que está empezando a cundir acá de una forma muy natural, con todas las contradicciones que ha dado el tiempo, que ha dado la situación, que ha dado
la ocupación, el despojo, en fin, todo lo que vienen arrastrando, pero cómo va surgiendo desde adentro algo que cuando lo realicen o lo vayan realizando, va a ser el ejemplo para nosotros, para los otros. Igual uno se pregunta ¿por qué la lucha? ¿Por qué la resistencia? ¿Por qué nuestros abuelos comenzaron resistiendo, peleando, defendiendo este territorio? ¿Por qué? Entonces, lo que yo entiendo es que he ido entendiendo que cada mapuche tiene un compromiso con los espacios, con esas formas de vida que se dan ahí. Y esos compromisos se renuevan cada vez que hacemos el Niyatún. He ido entendiendo yo que es el sentido principal de nuestra ceremonia, del Niyatún. Se renueva un compromiso de defensa mutua. Eso es lo que entiendo. Entonces, creo que toda esta experiencia que hemos conocido de ayer hasta hoy obedecen a eso, creo yo. Entonces, todo vale. La experiencia de fortalecer la economía propia por parte del LOF Yaguipuyi, el trabajo de Nehuen, el rol de los colaboradores, creo que todo vale, todo cuenta, si es una necesidad nuestra. Mavi Compuche, Incheta, Viviana Willy Rubio Piñén, Tañilov, el Tume Piñey, Villarricameu, y me interesa mucho todo esto que se ha estado hablando, porque muchas veces nosotros también en LOF tenemos inquietudes respecto a cómo poder ser más autónomos tanto en el sentido de poder llevar a cabo nuestros propios proyectos de vida, porque finalmente, más allá de un proyecto económico, tiene que ver con un proyecto de vida, de cómo mapuches poder levantar nuestras propias economías, nuestra propia cultura, poder de forma alterna poder ser mapuche dentro de todo este contexto. Entonces creo que esto ha sido bastante enriquecedor saber la experiencia, y también esperamos, o yo espero que nos podamos sumar a futuro, nosotros también liderando nuestros propios proyectos dentro del LOF. Mi nombre es Emilio Cisterna Antilef, yo pertenezco acá al territorio, somos del LOF El Tume, Comunidad José Antilef. ¿En qué plataforma de venta o cómo vamos a mover estas cosas que estamos haciendo? Con respecto al rol de los aliados externos, yo le pediría que no sean tan invasivos, que respeten los tiempos de las comunidades. Actualmente estamos trabajando con Chile Indígena. Chile Indígena nos presiona tanto a las comunidades que nosotros tenemos que prácticamente correr para que ellos cumplan sus tiempos, y no debería ser así. ¿Es posible restablecer el sistema de vida mapuche? Preguntó algo así la amiga acá. Yo creo que es posible, yo creo que está en nuestras manos, lo planteó en la comunidad igual. Yo creo que nosotros somos el eslabón que tenemos que ponerle un pare al sistema y decir, no, de aquí en adelante las cosas se van a hacer así, y a nuestra forma de hacerlo. Pinche Rodrigo Colihueque Piñén, Bucón Urbano, Guarría, socio activo del Consejo Territorial Mapuche en Bucón. Yo creo que hoy día el Kimun, el conocimiento, la sabiduría mapuche es nuestra esperanza. Recordar y conversar que nuestro pueblo ya no es, le ha tocado pasar muchas crisis durante su existencia, y ha logrado superar esas crisis, y por eso estamos hoy día aquí, pudiendo dialogar, podernos conocer, porque nuestra gente, con su sabiduría, con su relación de entender la naturaleza, ha logrado superar esas crisis. Por lo tanto, yo creo que ahí está nuestra esperanza, en las raíces nuestras, en el conocimiento mapuche. Es cierto que tenemos muchas diferencias, es cierto, hay mucha diversidad,
pero veamos esa diversidad como algo positivo. Mari Compuche, yo me llamo Fernando Quilaqueo, soy de la comunidad Yaquipuy también, pertenezco al equipo de gestión, pero en este caso pertenezco al equipo de gestión, digamos, medioambiental. Y a la vez, con el tema económico también transversal, estamos también trabajando el tema de una transición agroecológica. Y encuentro que, la verdad, tenemos muchas cosas en común. Por lo tanto, yo tengo mucha esperanza en el sentido de que nuestro trabajo está, digamos, calando muy hondo en todos los logros. Por lo tanto, voy a hacer, mi Peña recién hablaba también, voy a ser un poco optimista, digamos. Nosotros cada uno tenemos una responsabilidad para nuestro futuro y somos agentes de cambio. No soy tan buena para hablar, sino que más que nada valorar este espacio. Yo creo que nos hace falta muchos más espacios como estos, a lo mejor en distintos territorios. A lo mejor yo creo que nosotros somos los responsables también de crear estos espacios. Nosotros también en los territorios tenemos muchos elementos que pueden aportar. Yo creo que acá lo vemos, hay profesionales que han aprendido también la forma o las estrategias que ha adoptado el Winca para invadirnos, que también de repente es bueno usar esas herramientas que han estado en contra nuestra, usarlas también para nosotros poder avanzar. En primer lugar, rescatar nuestra espiritualidad, nuestra identidad. Entonces, desde ahí parte. Y después, igual es duro mantenerse y no confundirse, como también ayer lo comentaba. Entonces, hemos tenido respuesta de que la espiritualidad, que nuestros nietos nos escuchan y que ellos están con nosotros porque se están levantando los machis, que son los agentes espirituales que nos ayudan a conectarnos directamente con esos Nehuen, con esa fuerza espiritual, que desde ahí nosotros nos conectamos con ellos y podemos ordenar nuestra forma de vida, nuestros pensamientos. Mari, amulete que más antes, no que le tienen antes, como antes Filipa y Chichabón Meo, y agradezco a esta reunión, a los que convocan, a Peña Ignacio y Edison, y las visitas que tenemos también de afuera, que entiendo que nos vienen a colaborar, como se ha dicho ya muchas veces, y muy grato y muy entusiasmado de todo, escuchar todas estas conversaciones que han hecho, refiriéndome a lo que poco dijo mi hija, Juanito. Se trataba, hablaba mucho de la economía, del dice el mapuche, por decir economizar, dice juntar una cosa, eso, el mapuche. Y que lo veo tan difícil, pero como ahí salió una palabra que hay cosas que, pero difícil, pero no imposible. Pocas palabras. Y yo creo que es difícil ¿por qué difícil? Lo encuentro difícil por el asunto de la tierra. Yo creo que para tener economía, yo creo que tenemos que tener una extensión de tierra suficiente. Y es lo que los mapuches no la tenemos. Fue muy especial ver todos en un espacio, así que qué bueno que se pudieron venir. Muchas gracias porque vinieron de lejos. Que regresen bien, con mucho Nehuen,
con la confianza que están con aliados, que estamos todos en la misma lado, y ojalá vernos pronto, porque esto yo creo que es solamente el comienzo. Pero